Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy vamos a tocar el segundo vídeo referente a la historia de la plata de los 4 que comprenden este tema de materias primas relacionadas con los metales preciosos. Yo creo que es uno de los más interesantes porque nos da una idea de la importancia de la historia, de recordarla, porque pasado, pues eso, 400 años después, pues nos encontramos en una situación muy paralela en algunos casos. Empezamos. Ya hemos publicado el del oro y la minería. Ahora nos toca la historia, luego volveremos en el siguiente en la plata y su extracción, y en el cuarto será lo que uniremos lo que hemos visto de los metales preciosos con los bancos centrales y veremos el desenlace y veremos las oportunidades de inversión. Entonces, viendo los 4 vídeos vais a tener un criterio suficiente como para pensar si los metales preciosos en los próximos años puede ser una buena inversión. La plata ha marcado la historia. La plata ya se utilizaba en China como medio de pago hace 5.000 años, ¿no? El problema que tenía China es que no tenía suficiente metal, ¿no? Y entonces lo que hizo, a ver si esto os recuerda algo, pues lo que inventaron el dinero papel. Ya en el siglo XIII, o sea, muchas veces pensamos que las cosas las inventamos nosotros y en China, en el siglo XIII, ya utilizaban el papel como sistema de pago. El exceso de moneda papel lo que provocó fue la primera hiperinflación de la historia. No sé si eso os recuerda algo, pero es donde estamos ahora, ¿no? En un momento de inflación que primero iba a ser transitoria, luego se ha convertido en una inflación pegajosa y los bancos centrales pues haciendo su labor de subir los tipos de interés. Aquí tenéis 2 ejemplos de moneda de plata. Aquí tenéis la china, que era una especie como de un barco, y este es una moneda española, el real español, que se convirtió, bueno, es lo que se llamaba el dólar, lo que se llamaba el dólar español, se convirtió en una moneda de pago en todo el mundo. Como siempre, pediros que os suscribáis al canal, que si os gusta el vídeo darle al like y activar las notificaciones. Vamos a hacer un poco de historia y veréis qué similitudes tenemos 400 años después. La plata se conoce desde la antigüedad, siendo ya mencionada en el Génesis, o sea que se puede decir de nuestra historia, pues la plata ha sido un metal deseado y querido. A partir del siglo XV, con el descubrimiento de América, pues ya se empezó a extraer en grandes cantidades, ¿no? Primero se hacía por unos procesos de fundición y eso hizo que la industria minera y la metalurgia pues progresara de una forma notable, ¿no? España traía y se producía después de la conquista de América grandes cantidades de plata, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues cuando tú a un mercado de repente le metes un producto, puede ser el metal que queráis o con dinero, lo podéis decir con lo que queréis, si de repente aumentas ese producto o esa moneda o ese metal, pues lo que hace es que crea un proceso importante de inflación. Y eso es lo que pasó en Europa con la entrada de la plata, ¿no? Porque entonces la plata era escasa y de repente entra en ese flujo una gran cantidad de nuevo producto, ¿no? Y eso provocó una gran inflación. Y ahí os pongo en el lateral derecho, pues veis un poco lo que son positivo y negativo, ¿no? Entonces, el otro aspecto, que lo vais a ver tanto en el oro como en la plata, las primeras extracciones primero se hacían por una especie de fundición con una gran contaminación y dependiendo también de la riqueza del mineral que tuvieran. Pero un proceso muy utilizado al principio fue con mercurio, ¿no? Para hacer esa amalgama, y eso pues creó un impacto medioambiental que ahora lo conocemos, pero en aquella época ya también lo intuían por la muerte de la gente que trabajaba en esos entornos y sobre todo empezaban ya a contaminarse las zonas próximas. Entonces una parte negativa. Un punto, como hemos dicho, que China
pasó de tener la moneda de plata desde hace 5.000 años a sacar el dinero papel, que podemos llamarle fiat, ¿no? Que no estaba soportado por nada, pues le vino muy bien y además como China estaba en un proceso, lo veremos más adelante, tenía un proceso de inflación importante, pues le vino muy bien el tema de la plata española, ¿no? Y contribuyó de una forma notable al crecimiento del imperio español, ¿no? Y ahí se puede decir que fue las primeras globalizaciones, primero con las especias, luego con el oro y la plata, ¿no? Y además la plata tuvo un papel muy importante en el desarrollo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque creaba nuevos asentamientos de población hacia el oeste, ¿no? Y eso, con los nuevos yacimientos, se buscaba también, pensad que también muy relacionado con la plata está el plomo, con la galena, pues se utilizaba pues, para el plomo ya para el tema de las armas de fuego, para hacer lo que era la munición, y eso creó un fuerte crecimiento en zonas como Colorado, Nevada, California y la Columbia Británica, ¿no? Entonces, podemos decir que la plata ayudó al crecimiento o mantenimiento de tres imperios, el chino, el español y el crecimiento de una nueva potencia como iba a ser Estados Unidos. China, la plata y España. Bien, pensamos que lo de China, el crecimiento de China es algo nuevo. Pues no. Entre los siglos XVI y XVII, China tenía el mayor Producto Interior Bruto de todo el mundo. Era una grandísima potencia a nivel de... Bueno, era la potencia, se puede decir, ¿no? Sin embargo, en la dinastía Ming ya empezó a tener sus problemas y sus crisis políticas y financieras, ¿no? Decíamos que estaban utilizando el papel moneda. ¿Y qué pasó? Que con esa globalización empezaron a comerciar con Europa, ¿no? Y Europa tenía plata, tanto la que conocían ya en propia Europa como la que extraían de América, ¿no? Y eso, ¿qué hizo? Pues que en el comercio pues digan, no, yo prefiero la plata que estos papeles que no están soportados por nada, ¿no? Y entonces el precio, o sea, lo que es el valor de la moneda cayó en picado, ¿no? Y entonces se vieron obligados, al caerse en picado el valor de la moneda, tuvieron una gran inflación en China, ¿no? Por la subida de precios, porque su dinero cada vez valía menos, ¿no? Y entonces se dieron cuenta de la importancia de tener soportado por algo ese papel, ¿no? Y como os comentábamos antes, a partir de aproximadamente 1300, pues en China ya sacaron la moneda papel, pero no estaba soportada, ¿no? Y eso creó un problema importante cuando empezó el mercado global y viendo que otros mercaderes pues utilizaban metales preciosos, ¿no? Y esto, pues aquí ya nos empieza a parecer parecido a cosas que nos están pasando ahora, ¿no? Una gran producción de dinero sin tener ningún tipo de soporte, ¿no? Además, recordar que en el vídeo del oro hablábamos, en un vídeo del oro que hemos dado en el canal, hablábamos de que Estados Unidos llegó a prohibir el tener y comerciar con oro, ¿no? Pues China, allá por el siglo XIV, con ese problema que tenía de metal precioso, pues llegó a prohibir el uso del oro y la plata como medio de pago. O sea, como veis, van cambiando los nombres de los países, pero los problemas se repiten. Bueno, pues llegó la solución para China y al principio la bonanza para España, pero al final su declive, ¿no? Entonces empezaron, como habíamos dicho, la dinastía Ming empezó a tener problemas de inflación y lo que hizo fue, pues bueno, voy a respaldar mi moneda acuñando monedas de plata, ¿no? Y entonces, como no disponía de tanta plata, pues empezó a comercializar, a pedir y tener una demanda de plata española que hizo que el precio de la plata de España subiría mucho, las arcas del Estado de entonces la corona aumentaran y China, pues bueno, salvó el problema que tenía de inflación, pues acuñando monedas de plata, ¿no? Ese dinero que China
ese capital, esas materias primas que China daban, pues dieron una gran riqueza al Estado español. Ya empezó a tener problemas el Estado español para dar todo esa plata, ¿no? Y entonces empezó a lo que se suele llamar envilecimiento del monetario, que es que las monedas que se acuñaban en España pues empezaron a reducir el contenido, pues en el caso que era de oro, en el caso de plata, plata, ¿no? Pero esto no es nuevo, esto ya lo hicieron los romanos. ¿Y qué produce? Pues inflación. O sea, como veis, la palabra inflación no es nueva, viene desde hace siglos y siglos. También hay que destacar que China, por esa necesidad de plata, pues financió al Estado, a la corona española en las guerras que tuvieron en esos siglos, ¿no? Y posiblemente sin el apoyo de China, pues el dominio español no hubiera conseguido extenderse a los límites que llegó, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues mientras que China tenía una gran demanda de plata, pues en Europa pues el precio estaba más o menos estable, ¿no? Pensad que en aquella época la información no era tan eficaz como ahora, ¿no? Que ahora tenemos en Internet, en 30 segundos tenemos información de lo que pasa en la otra parte del mundo, ¿no? Pues no, entonces lo que se creó fue un desfase entre lo que era el precio de Europa y de China, y al final terminó produciéndose una gran burbuja, ¿no? Por otro lado, la deuda de España creció y creció, y junto con la burbuja de la plata de China, ¿no? Y entonces esto produjo al final un problema importante, por un lado de inflación del precio de la plata, y por otro lado del endeudamiento de España. Tenemos y decimos, bueno, ¿y qué pasaba? La plata se traía de América, ¿no? Pero en España, ¿qué teníamos? Bueno, pues en España hemos tenido una de las mayores minas ha sido la de Hien de la Encina, en Guadalajara, está muy cerquita, unos 120 kilómetros de Madrid, y fue descubierta en 1844. Y hasta los años 80 del siglo pasado, pues ha estado funcionando. Fijaros la fecha de los años 80, porque volveremos sobre esa fecha y por qué se cerraron las minas de Hien de la Encina en Guadalajara. Llegó a producir del orden de 500 toneladas, y el motivo fue que el precio de la plata pues cayó estrepitosamente. Hubo un momento de llegar a los 46, vamos a hacerlo en dólares, ¿no? Del orden de unos 46 dólares la onza. Aquí os lo he puesto en euros, en dólares y en gramos, pero que la relación es esos 1,50 dólares equivale más o menos, el gramo pues equivale del orden de unos 47 dólares la onza. Primero hubo una caída, y de repente, pues en los años 80, que veremos esa burbuja, se generó una burbuja importante y llegó a valer del orden de los 7, 8 dólares, ¿no? En la actualidad estamos del orden de 20, 23 dólares, que son los 0,75 dólares el gramo, ¿vale? Entonces, que veáis que la plata se ha movido con burbujas importantes, tanto en la época de China, tanto en la época de los años 80. La inflación, chinos, oferta monetaria, ¿no suena todas estas palabras? Inflación, chinos, ofertas monetarias. Como veis, pasados años y años se vuelve a repetir los problemas, ¿no? Pues la rápida producción de plata y la acumulación creó un proceso de alta inflación, ¿no? De repente, pues aparecer ese metal que no está en el mercado. Por otro lado, España dependía de esa producción de plata para financiar los grandes déficits, ¿no? Y eso lo que hizo fue crear una expansión monetaria, que a su vez creó inflación. Como veis, son partes negativas de la historia. Y lo que, como parte positiva, podemos decir que ese movimiento de plata de Occidente a Oriente,
creó un movimiento de mercancía en sentido contrario, ¿no? Para hacer el pago por los metales preciosos. Y eso creó la gran globalización y sobre todo posiblemente en algunos casos el desarrollo del mercado. La burbuja de la plata. Hemos visto un poco una burbuja que hubo en la época de la plata del Imperio Español y China, y hubo una segunda importante burbuja con los hermanos Hunt en los años 80, ¿no? Llegaron a tener prácticamente toda la plata del mundo y terminaron arruinados. ¿Qué les pasó a estos hermanos? Estos hermanos venían de una familia de un magnate del petróleo y posiblemente uno de los más ricos de Estados Unidos en aquella época, pero en 1973 Gaddafi empezó a nacionalizar los pozos de petróleo, ¿no? Y esto hizo que esta familia, estos hermanos, empezaran a desconfiar de los gobiernos y de sus decisiones, incluso de su propio gobierno, Estados Unidos, ¿no? Y desconfiaron del dinero fiat, ¿no? Que no veían que esa producción de dinero de la nada, pues al final lo que creaba erosión, y entonces pensaron que tener activos reales como podía ser la plata, pues eso era la mejor inversión, ¿no? Y lo que hicieron fue empezaron a comprar futuros de plata. Aquí les ayudó también un socio saudí, y llegaron a convertirse en los grandes magnates de la plata, ¿no? Y llegaron a crear una verdadera... Porque ellos lo que querían es para atesorar el metal, ¿no? Y lo que hizo que por necesidades de la plata, pues los precios se dispararon, ¿no? En el 17 de enero de 1980, la plata llegó a los $54 intradía, que ha sido el máximo histórico, ¿no? Que se ha recogido, ¿no? Y los hermanos Hunt pues llegaron a tener una tercera parte de todas las reservas de plata del mundo. En esta situación apareció el regulador, y en este caso el regulador fue el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y decidió intervenir, y al intervenir limitó la compra de plata. Y esto hizo que la plata empezara a caer. Empezó a caer en picado, y el 27 de marzo de 1980, que fue el jueves de la plata, pues llegó a caer por debajo de $11 la onza, ¿no? Y eso creó una debacle con un desplome aproximadamente del 78% en 10 semanas. Y pasaron a convertirse los hermanos Han en los mayores deudores. ¿Por qué? Porque muchas de estas operaciones de futuros las habían hecho con financiación. Y entonces no era lo mismo tener plata a 54 que tenerla a 11, ¿no? Y eso creó una gran crisis, una gran deuda, y estos hermanos pues se arruinaron. Pero no os preocupéis, que volvieron a hacerse ricos otra vez con el dinero. Entonces, hemos visto la apetencia, la importancia de disponer un dinero real, ¿no? No solamente el dinero fiat insoportado por nada, ¿no? Y lo hemos visto con el oro, lo hemos visto con la plata, y además veréis en el siguiente vídeo que cada vez la demanda de la cantidad para extraer plata es mayor, ¿no? Los costes de extracciones aumentan, el impacto medioambiental y social por el sistema de obtener la plata pues son muy perjudiciales, y la posibilidad y cantidad de reciclar de plata tampoco es muy elevada, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué? Pues dependerá el precio de la plata de la cantidad de plata que se pueda extraer, del coste de extracción, del impacto medioambiental y social de estas extracciones. También dependerá también de la posibilidad y cantidad de reciclado de la plata. Es muy importante conocer la existencia sobre el suelo, que eso suele decir un poco la plata potencialmente disponible, ¿no? También dependerá del crecimiento de consumo de la joyería, como pasaba con el oro en China y en India, ¿no? Y también la disposición de plata para la demanda como inversión. Por eso
creemos que el mundo de la plata será demandante en los próximos años, ¿no? Y pensemos que se puede decir, bueno, pues la parte industrial lo reemplazamos por otro, pero el grado de reemplazo de la plata por otros metales hay que estudiarlo y hay que valorarlo, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar con todo esto? Luego lo vamos a ver en el tercer vídeo, que es el vídeo de la extracción de la plata, cómo lo lógico es que la plata suba, ¿no? Pero eso lo veremos en el desenlace. Entonces, como veis, en la historia ha sido una historia que se repite con el tema chino, con el tema del Imperio Español y las burbujas, ¿no? Entonces, en el próximo vídeo veremos la extracción de la plata, veremos los ratios con el oro y veremos que, os adelanto, que es problemático, ¿no? Entonces, lo suyo es que suba, pero para verlo lo tenemos que valorar junto con otros acontecimientos. La extracción es el siguiente vídeo en el cual veremos los problemas de esta extracción. Como siempre, ver estos vídeos como un tema de información y que en ningún caso deben considerarse como recomendaciones de inversión. Muchas gracias, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones, compartir con vuestras amistades y en las redes sociales. Muy bien, hasta el próximo vídeo.